El título de este mensaje es precisamente Todo para la gloria de Dios. Y todo es todo. Si pues coméis o bebéis, eso es parte del todo, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Realmente al prepararnos para los asuntos de la iglesia, es muy importante considerar este mandamiento, porque es un mandamiento. Cuando uno hace algo para Dios, tiene que recordar que hay mandamiento sobre cómo se debe hacer la cosa para Dios. Bendito sea el Señor. Este mandamiento se debe considerar en cada obra hecha, en cada trabajo realizado, en cada ofrenda que damos para Dios, en cada peso gastado en los asuntos del ministerio y de la obra del Señor. Tienen que considerarse si estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios, porque si no, no estamos haciendo las cosas bien. Cristo vive para siempre. Sabemos que todo debe glorificar a Dios, que todo va en la dirección de añadir alabanza y reconocimiento a nuestro Dios, a quien debemos todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es digno de que todo se haga para su honra y su gloria. Primero, Él es dueño de todo el universo, porque Él lo hizo. Dios es dueño de toda la tierra. Bendito sea el Señor. También el Señor nos creó a nosotros con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria. Ese es uno de los propósitos principales por los que Dios nos ha creado a nosotros, no como robots, ni siquiera como los animales que no son pensantes, que actúan por instinto. A nosotros Dios nos creó distintos conforme a su imagen y semejanza, y nos dio la capacidad de poder alabarlo, de poder bendecirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Además, alabar y servir a Dios y darle gloria a Dios, diríamos que es la respuesta normal a lo que Él ha hecho por nosotros. Nos ha salvado. Si nos ha salvado y sabemos qué es la salvación, nos ha salvado de la condenación eterna, entonces, ¿qué otra salida que alabarlo, que servirle, que vivir para Él? Gloria al nombre del Señor. Entonces, podríamos decir en síntesis que lo único que realmente permanece en este tiempo y en este mundo es lo que hacemos para la gloria de Dios. Lo otro se volverá o ceniza o desaparecerá, pero lo único que permanecerá en memoria y será tenido en cuenta es lo que se ha hecho para la gloria del Señor. Entonces es bueno recordar este mandamiento, especialmente nosotros, los pastores, los obreros del Señor, que servimos a Dios constantemente. No podemos olvidarnos de ese norte, de esa constante que Dios nos ha establecido. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos la gloria al que vive? Con este pasaje podemos contestar 3 preguntas. Yo les llamo las 3 M's. Las 3 M's. Amén. No crean que es movimiento misionero mundial, no. Pero hay 3 M's que enmarcan muy bien esta expresión, hacerlo todo para la gloria de Dios, en 3 preguntas. Bendito sea el nombre del Señor. Una pregunta sería, con una M, ¿qué nos motiva?
Esa es una M, motivos. La otra M sería, ¿qué métodos uso? Métodos. Otra M. Y la otra sería, ¿cuáles son mis verdaderas metas? Otra M. Así que son las 3 M's. Y también caben perfectamente en Movimiento Misionero Mundial, porque nosotros queremos hacer todo para la gloria de Dios. Cuando hablamos de motivos es importante, porque cuando hacemos las cosas y queremos hacerlas para la gloria de Dios, tenemos que ir a la parte de qué nos motiva. Si estamos motivados en forma correcta o no. Cuando uno dice voy a hacer las cosas para la gloria de Dios, entonces lo primero que tiene que hacer es ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es el valor que yo considero? ¿Cuál es mi motivación para hacer lo que hago? Si busco la gloria de Dios, tengo que examinar si mi motivación es correcta o no. Si es una motivación egoísta, si es una motivación torcida o equivocada, yo tengo que saberlo, porque ahí podemos examinar si lo estamos haciendo para la gloria de Dios con los motivos correctos. El mundo de hoy, hermanos, es un mundo sin principios. Es un mundo que ya los valores los dejó hace mucho tiempo en el camino arrastrados. Ya ahora hablar de fidelidad de esposos en el mundo normal de allá es lo mismo que hablar al aire. Ya casi nadie le hace caso a eso. Cuando digo esposos, digo mujeres y hombres. Ya ahora los principios que mantienen el matrimonio cohesionado, por ejemplo, a la gente les importa poco. Ya desde niños están siendo bombardeados en el mundo a través de tanta publicidad que hay, de tanta cosa de Hollywood y de televisión y de películas, etcétera, motivados que el matrimonio no es algo muy importante. Aunque no estamos hablando del matrimonio, sería otro tema aparte. Pero es una forma de comparar motivaciones, cómo el diablo carcome las motivaciones. Y eso también sucede dentro del pueblo de Dios. Hay muchos, y desde el tiempo de Pablo ya se veía, que servían al Señor por ganancias deshonestas, por ejemplo. Hay quienes servían al Señor por egoísmo, por poner tropiezo al Evangelio. Mire usted, servir al Señor para hacer tropezar. Pero hay quienes lo hacen. En el tiempo de Pablo había quienes lo hacían, y hoy día hay quienes lo hacen también. Aparentemente sirven al Señor, que un día será eso juzgado y se volverá cenizas, porque es hojarasca. Pero que sirven aparentemente al Señor para poner tropiezo a los demás y torcerles el camino por donde andan. Las motivaciones siempre estarán presentes. Tiene que haber algo que nos motiva a hacer las cosas. Sean buenos o sean malos esos motivos, o esos valores, digamos. Siempre la gente va a actuar por valores, buenos o malos. Hay gente que quiere hacer las cosas, pero tiene un mal valor, un mal fundamento, un mal motivo. Cuidemos nuestro corazón cuando hacemos algo para Dios, porque Dios no va a aceptar que hagamos algo con una motivación equivocada, y mucho menos una motivación torcida, carnal y menos satánica. El Señor reprenda al diablo. A veces los motivos pueden parecer puros, pero son egoístas. Un ejemplo de esto lo tenemos en David, cuando él hizo el censo. ¿Se acuerdan de ese juicio terrible de que nos habla la Escritura? Que Dios mató como 70,000 personas. Mire usted lo que es la comparación. David cometió adulterio y homicidio una vez, y el Señor lo juzgó a él y a su familia.
Nunca se apartó la espada de su casa, tal como le dijo el profeta Natán. Y Dios le recortó, porque Dios le dijo, y si todo esto que yo te he dado hubiera sido poco, te hubiera dado más. Y dice que había más para David, pero Dios también le recortó. Sin embargo, cuando él comete el pecado egoísta de hacer censo, de contar al pueblo sin el permiso y el aval de Dios, solo para abanicar su yo, hubieron 70,000 muertos. El juicio fue mayor. Tanto que David, cuando vio el ángel que seguía hiriendo y que ya se iba a meter a Jerusalén para destruir a la gente, David clamó y dijo: Señor, fui yo el que pequé, yo fui el que hice el pecado. El pueblo no intercedió como con su corazón de pastor que tenía, intercedió, y entonces fue tal su intercesión que Dios detuvo al ángel. Le dijo: ya, detente, pero eran 3 días y apenas estaban empezando. Si hubiera completado los 3 días, hermano, el juicio hubiera acabado con cientos de miles. Entonces Dios le dijo a David lo que tenía que hacer, y ahí es donde surge el lugar del templo, porque ese lugar de esa era de Omán, ahí es donde luego se construyó el templo. Allí fue donde Dios le dijo: sacrifícame un holocausto, y entonces lo hizo y Dios detuvo el juicio. Quiere decir que hay pecados del espíritu que son peores que los pecados de la carne. No justificamos ninguno, ni de la carne ni del espíritu, pero esos espíritus egoístas que a veces hasta disfrazan lo que hacen, haciendo algo que pareciera bueno y bien motivado, pero debajo de eso hay una actitud torcida, buscando gloria personal y buscando cosas para sí y no para la gloria de Dios. Ananías y Zafira parecían buenos ofrendadores. Sí, cualquiera de nosotros los hubiera calificado bien. Buenos ofrendadores, porque trajeron una ofrenda sustancial. A pesar de que la habían recortado, era sustancial todavía. Pero el Señor la vio mal, porque ellos, aunque hicieron algo bueno, la motivación no era buena. Querían aparentar y parecerse a otro que había ofrendado, que era Bernabé, el hijo de consolación, que había entregado hasta su hacienda, su heredad, etcétera, y ellos dijeron: vamos a parecernos, pero no vamos a dar como Bernabé, vamos a recortar, pero que parezcamos como Bernabé. Y esa motivación venía torcidísima, vuelta a un 8. Y Dios sí lo vio. Y todos sabemos cómo terminó la historia de ellos. Entonces, todo el que predica, todo el que canta, todo el que toca un instrumento y lo hace bien y lo hace todo eso con bendición, debe cuidar su motivación siempre. Si lo que está haciendo es para la gloria de Dios o está atrayendo simpatías para él mismo o para ella, alabado sea el nombre de Jesucristo. Debemos ser motivados siempre por el amor de Cristo. Cuando el Señor le habló a Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces, ustedes saben el pasaje. Y Pedro ya la 3ª vez hasta se sintió mal, incómodo. Señor, ya 3 veces me preguntaste qué. Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te negué, que me volví un cobarde. Todo eso era cierto. Eso seguro que él lo pensó. Y dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En las 3 veces también Jesús lo remitió al pastorado. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Siempre le habló del pastorado ante la demanda del amor a Dios. Quiere decir que lo que debe motivar a un pastor a servir es básicamente el amor a Jesucristo.
el amor a la obra de Dios. Y lo que venga en el camino es siempre una añadidura. Es, digamos, algo que Dios te dio de más. Pero realmente lo que nos debe motivar y cuidar eso por años y años y años y terminar nuestra jornada sin que eso se nos pierda es el amor a Jesucristo. Usted tiene que servir y yo también por amor al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. De otra forma, de hecho, en el camino seríamos derrotados o quedamos como un bote sin agua remando en el aire, es decir, sin verdadero sustento de aquel a quien tendremos que dar cuentas y es a quien debemos servir realmente. La segunda M nos lleva no tanto a la motivación, sino a los métodos. Claro. Es importante servir al Señor con buenas motivaciones, pero también con correctos métodos. Estos tienen que estar bajo el escrutinio del Espíritu de Dios en nuestra vida, porque queremos glorificar a Dios. Eso quiere decir, no debemos hacer algo bueno para Dios de mala manera. Podemos hacer algo bueno para Dios de mala manera. Por ejemplo, alguien que Dios lo use, porque Dios usa gente barriendo el templo. Barrer el templo es un don. Yo he conocido personas que se disputan ese privilegio. Palabra, hermano. Se lo disputan. ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo? Yo quiero barrer el templo del Señor, yo quiero... Eso es lindo, ¿no? Porque barrer, pues es un oficio muy sencillo, nadie necesita una gran experticia o un título académico para barrer el templo, pero es un trabajo que no todo el mundo quiere hacer porque lo cree un trabajo demasiado sencillo. Sin embargo, hay gente que ama ese trabajo, Dios los escoge para eso. Sin embargo, también todos debemos estar dispuestos a hacerlo. Yo recuerdo perfectamente las muchas veces, no una vez, ni dos, ni tres, hermanos, ni por un mes, ni por un año. Estoy hablándole de tiempo que nos tocó a mí y a mi ayudante barrer y limpiar la casa de Dios. Siempre lo hicimos con gozo. Y siempre lo hicimos sintiendo que estábamos sirviendo a Dios, estábamos haciendo algo para Dios. No para los hombres, para Dios. Podemos hacer las cosas para Dios de mala manera. Aquel que está riendo y está diciendo, ¿por qué no le dijeron al hermano Pedro? Me mandan otra vez a mí, otra vez, ya me tienen a mí como que solo yo a barrer, y por qué no. Estás haciendo las cosas, pero Dios no va a recibir eso. No estás haciendo nada para la gloria de Dios. Estás ahí, pero realmente no estás ahí, porque no hay una manera correcta que estás haciendo eso. No hay una manera correcta, es una forma de hacer algo, sí, para Dios, pero de mala manera. ¿Y sabe qué? Para Dios no estarías haciendo nada. Ahí es que tenemos, hermanos, que medir qué hacemos y cómo lo hacemos. Puede ser que haya necesidad de fondos, en toda la obra, en todo lado hay necesidad de fondos. Nosotros constantemente estamos al tanto de todo eso en todo el mundo, no en un país, en todo el mundo. Y siempre es una de las primeras necesidades que hay. Obviamente, a la obra del Señor no le regala a nadie nada, ¿no? Todo, más bien si pueden cobrarle de más, le cobran, ¿no? Todo es un sacrificio y un esfuerzo del mismo pueblo. Por eso hay que ofrendar y hay que diezmar. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos pueden levantar la mano y dar gloria al que vive? Eso lo hacemos todos. Y algunos pues damos hasta un poco más para la gloria de Dios.
de lo que tenemos estipulado en la bendita palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. El hecho es, hermanos, que no podríamos aquí hacer una tómbola y una rifa para poder promover fondos, porque sí sería algo bien hecho en el sentido del propósito para Dios, pero el método Dios no lo aprueba, porque Dios no está de acuerdo con juegos de azar. Si hacemos aquí una lotería y rifamos un carro, o rifamos una estufa, o no sé qué otra cosa, y hacemos esto para reunir fondos para la obra, Dios dice, no quiero eso. Hay un viejito en México que siempre me decía, hermano, yo vivo comprando el gordo, dice. ¿Cómo me costó? Y yo creo que no logré convencerlo de que eso no podía ser de Dios. Según él, Dios le había revelado que él se iba a ganar la lotería para hacer el templo. Que él se iba a ganar la lotería para hacer el templo. Y yo le decía, no, hermano, es que Dios no trabaja con lotería. El azar, ahí Dios no se mete. Dios es soberano. No trabaja con eso de vamos a ver si pego o no. No. Deje eso, hermano. Por fin creo que lo dejó, creo que sí, pero costó años, porque él tenía en la cabeza metido que Dios podía usar la lotería para darle fondos a la iglesia. Imposible. En el tiempo de David, volvemos a David, hay un caso muy conocido. Cuando él trató de pasar, ¿se acuerdan? El arca a Jerusalén. Las cosas iban bien, es decir, trasladar el arca a Jerusalén era lo correcto, era lo que había que hacer. Porque el arca debía estar allá en el centro del gobierno de Israel, Jerusalén. Había un lugar escogido ahí por David y había preparado todo para llevar el arca. Y la llevó, fue y la trajo allá de Bet-Semes, de las fronteras de Israel con Filistea. Y hermano, cuando eso iba por el camino era una fiesta y todo el mundo cantando y danzando y alabando a Dios. Y de pronto, hermano, ellos habían tomado una carreta, ¿verdad? Como la que se conoce entre nuestros países, en este caso tirada por bueyes, y allí pusieron el arca. Allí en la carreta de los bueyes, y ahí van los bueyes jalando la carreta con el arca, todo el mundo contento, había fiesta, estaba ahí todo el pueblo, pero de pronto tropiezan los bueyes, y la carreta se balancea, y el arca se va a un lado cayéndose, y es allí donde el sacerdote Usa, que iba guiando el carro, viene, agarra el arca, para que no se caiga, y Dios lo mató ahí mismo. Dios, dice la Biblia, que Dios lo hirió y lo mató. Y David dice, oye, ¿esto qué es? ¿Cómo es que Dios ha matado al sacerdote? Todo se apagó, el avivamiento se acabó. Y entonces David dice, no, aquí hay algo raro, aquí, ¿cómo es posible? David se entristeció, todo el mundo se llenó de temor, porque ya después de matar a un sacerdote, cualquiera podía morir. ¿Sabe qué es lo que quería decir Dios con eso? No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. No estoy de acuerdo. El arca era el símbolo de la presencia de Dios, el más sagrado de todos. De hecho, es un tipo del Señor Jesucristo, esa arca. Nadie podía tocarla. Entonces David dice, ¿qué pasó? Y se va a la ley. Y encuentra en la ley las especificaciones muy directas sobre el arca de Jehová cuando iba a ser trasladada. Y ahí le decía, ¿cómo se trasladaba el arca del pacto de Jehová? Tenían que sacar los sacerdotes las cortinas y cubrir el arca, y luego de cubierta el arca para que nadie la viera, nadie podía ver el arca. Después de cubierta, para eso Dios había mandado hacer unas argollas aquí a los lados, 4 argollas, donde habían unas varas de madera de acacia recubierta de oro.
Y esas barras estaban ahí para cuando iban a trasladar el arca. No se podía inventar ningún carro, ni de bueyes, ni de ninguna otra forma. Esas barras eran para que los levitas, y no cualquier levita, sino los de la familia de Coat, una familia nada más de levitas que era numerosa, ellos eran los que tenían que volver. Cuando ya el sacerdote decía, está listo, ya el arca está para partir, ellos entraban en acción y cada uno se metía aquí, metía el hombro y tal vez otro más ahí y otros dos aquí, tal vez allá también, y metían el hombro y levantaban. Y empezaba el desfile hacia el lugar donde Dios les indicaría. ¿Cómo se llevaba el arca? No en un carro nuevo, ni viejo, ni de bueyes, ni de vacas. Se llevaba en el hombro. Y se llevaba cubierta, nadie podía verla, nadie podía tocar ese mueble, porque el que lo tocaba iba a morir. Dios había advertido. Pero David se olvidó, o no sabía, o no sé qué le pasó, y estaba con un gran propósito, muy pero muy loable, pero el método que está usando no es aprobado por Dios. Y Dios lo demuestra matando al sacerdote. David se dio cuenta e hizo las cosas después como debía haberla hecho. Capítulo 13 está ahí en Primera de Crónicas. Lo hizo como tenía que ser, y el arca fue una bendición cuando llegó a Jerusalén, y eso fue glorioso. Alabado sea el Señor. El mismo David danzaba con todas sus fuerzas en la calle, lleno de la presencia de Dios y contento. ¿De dónde aprendió David eso de los bueyes y de las vacas? Lo aprendió de los filisteos. Ellos lo hicieron una vez, pero ellos no conocían al Señor. ¿Cómo vamos a copiar un expediente del mundo? Nosotros no podemos copiar un expediente del mundo para aplicarlo a la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesucristo. En la iglesia dice qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y qué motivación debemos tener. Hay suficiente material en la Escritura para conocer cómo se hacen las cosas para Dios. ¿Puede levantar la mano y dar gloria al que vive, hermano? En la iglesia se deben hacer las cosas en orden. Se pueden aplicar ciertos principios de administración en la contabilidad y otras cosas, especialmente cuando la obra crece. Eso es normal en toda empresa. Pero usar motivos y usar métodos de la empresa del mundo para aplicarlos a la iglesia es un abismo de diferencia, hermano. Es un abismo. Cuando uno piensa en servir a Dios, tiene que saber que ha entrado en una dimensión muy distinta a la que conocemos en este mundo. Es un método divino. No podemos copiar nada de allá afuera. El mundo no nos puede enseñar nada de lo espiritual. ¿Cuántos pueden dar gloria al que vive, hermano? Por más raro que nos parezca, a veces sí, los métodos de Dios a veces nos sorprenden. Los métodos de Dios nos sorprenden. Acá hay un hermano que es el hermano que testifica que el Señor le dio una visión de las 3M, era, ¿no? De las 3M, pero él no conocía que eran ni las 3M, ¿no? No sabía que eran las 3M. Pero el Señor le muestra las 3M, creo que un maletín, una pared, no sé a dónde. Un maletín, hizo él no sabía qué era, y entonces dice, yo he oído el testimonio de terceras personas que de pronto se movieron las letras, una a un extremo, otra a otro extremo, y en el centro apareció Movimiento Misionero Mundial. Hay un método divino, Dios es soberano. Y eso Dios lo ha hecho en muchos casos, no solo en uno. Eso es tremendo. Y Dios le dijo que iba a traer la obra del movimiento nuevamente aquí a Cuba. Y aquí estamos. Cientos de personas han tenido revelaciones de Dios sobre estas cosas.
Pero a veces esos métodos divinos nos sorprenden. Nos sorprenden, pero son los métodos de Dios. Cuando yo tenía 19 años de edad, ya era un obrero en mi país, ya había estado a cargo de una obra y estaba ayudando en el país entero. La obra empezaba a desarrollarse. Había una necesidad en un pueblito chiquito. Yo soy de la capital, yo crecí en la capital, en la ciudad. Y había un pueblito allá bien metidito, ya en la frontera entre Costa Rica y Panamá, que pertenecía a Panamá, donde se había hecho una campaña y se había iniciado un campo. Había una necesidad de irlo a atender. Como yo era el único obrero soltero en ese tiempo, yo dije, me van a mandar a mí a lo mejor. Ya yo había ido a dar una campaña ahí, yo sabía cómo era. Y no era que no me gustaba el pueblo en sí, sino que tampoco es que me alegraba mucho el pueblo mismo, ¿no? No me entusiasmaba mucho. Era un poco deprimente, ¿no? En ese tiempo. Ahora es una ciudad tremenda. No habían casi ni carros. Se llegaba solo en avioneta. Ahí fue que llegué yo en avioneta. Y se aterrizaba prácticamente en un montazal. O sea, era una cosa rara, ¿no? Para uno de ciudad. Y entonces yo dije, Señor, ir para allá y me voy a encerrar. Yo sabía que ahí únicamente se llegaba o por agua o por aire. Y tú dices, me voy a encerrar. Yo aquí estoy haciendo un trabajo amplio, estoy haciendo un trabajo mucho más fructífero, para encerrarme en un lugar chiquito allá, donde no voy a poder ni siquiera ir a hacer actividades como la acostumbro a hacer aquí. Entonces para mí no era rebeldía, sino que yo creía que era mejor hacer el trabajo donde estaba. Y nadie me había mandado, nadie. Pero yo sentía los pasos de gigante detrás. Antes que me manden, voy a hacerle una carta al hermano Ortiz. Eso ocurría ya por el año 72, pero un poquito antes. Le hago una carta donde le escribo en una forma muy diplomática, ¿verdad? Y le digo, hermano, Dios me está bendiciendo aquí donde estoy. Le dije todo lo que estaba sucediendo, estoy ayudando al supervisor y todas esas cosas, ¿no? Después que acomode todo eso en la carta, le paso a decir que yo sé que se levantó una obra allá en ese pueblito y yo conozco a uno que quiere ir para allá. No era mentira, a mí un pastor me lo había dicho. Un pastor me dijo, Soto, si a mí Dios me manda para Guavito, así se llama, ya en Panamá. Si Dios me manda a mí para Guavito, yo voy. Le digo, así. Sí, yo. Bueno, gloria a Dios. Ese era un señor ya casado, con hijos y todo, pero bueno, quería ir para allá. Yo digo, bueno, vamos a darle un empujoncito. Y le puse al hermano Ortiz en la carta, el hermano fulano de tal está dispuesto. A mí nadie me había mandado a ir para allá. Noten esto que les repito. Pero yo sentía como que me iban a mandar. Dios tratando, hermano. Pero yo no entendía eso. Entonces, ¿qué pasa? Hago la carta. Nosotros usábamos en la iglesia un sello con la dirección. No había chance de equivocarse. Tanto el destinatario como el que originaba, etcétera, y ahí mandé mi carta. Como a la semana me dicen, hermano Soto, tiene una carta en el buzón de la misma iglesia donde llegaba nuestra correspondencia. Y yo digo, qué bien, pues voy a ver mi carta que me habían mandado a alguien. Y cuando me dan la carta, era la misma que yo había mandado. Dios trabaja por senderos misteriosos, hermano. Yo me quedo viendo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y no, yo veo todo estaba bien, la dirección, todo estaba bien. Digo, pero ¿por qué me devuelve mi carta? Qué raro. Y entonces le doy la vuelta al sobre, era un sobre corto. Tenía un sello que llenaba todo el sobre, que decía rechazada.
Ahí sí el Señor llegó y me dio testimonio y me dijo, ¿sabes qué? Yo rechazo todo eso que has escrito ahí. Tú vas. Dios es un Dios vivo, hermano. Y yo dije, Señor, tú sabes que yo no soy un rebelde, yo lo único que pensé que era mejor, así como yo pensaba, pero no hay ningún problema, Señor. Si tú quieres que yo abandone todo aquí y me vaya para allá, yo lo hago en el nombre de Jesús, yo voy. Nadie me había mandado, vuelvo a repetirlo, pero yo le dije así al Señor. Y luego en un retiro el Señor me dio otro puntal, porque levantó un vaso por allá que vino y me dijo, si tú eres mi siervo, tú vas donde yo quiero y no donde tú quieres. Dígame si tenía que buscar yo más. Si ya buscaba alguna otra confirmación, era uno incrédulo, ¿no? Entonces, por ahí después vino un oficial de la obra a Costa Rica y me dice, Sotito, porque él me conocía muy bien y me decía así, me dice, me envía al hermano Ortiz. ¿Sí? Me dice, él, porque así era el hermano Ortiz, era un hombre que presidía con solicitud. Él te manda a preguntar si estarías dispuesto a irte a Panamá, a Guavito, a servir al Señor allá. Yo le dije al hermano, hermano, ya Dios habló conmigo, no hay problema. Ya Dios habló conmigo. Dígame cuándo y nos vamos. Me dice, bueno, él mismo como que se sorprendió. Me dice, mañana. Hombre, ya era muy rápido, pero yo dije, pues mañana nos vamos. Y nos fuimos al día siguiente y me instaló en la obra en ese pueblito. Pero Dios me dijo después en ese pueblito, yo te traigo aquí como un punto de partida. De aquí voy a extender tu ministerio y de aquí saldrás a tiempo. Estuve 1 año y medio dejando un trabajo hermoso para la gloria de Dios en ese lugar, en esa área, y eso sucedió en el año 1972. Y todavía estoy en Panamá. Porque Dios no me ha dicho que salga. Si Él me dijera, pues yo salgo también, gloria a Dios. Pero no. Ya después me casé en Panamá con una panameña, mis hijas son panameñas, mi hogar es panameño, así que me quedé en Panamá y alguna vez me han dicho, hermano, ¿cuándo va a regresar a su país? Al cual amo a mi país, claro está, pero yo le dije, hermano, le voy a contestar con una forma. Tengo un terrenito en el cementerio allá en Panamá, cerca del templo. Ahí tengo yo un terrenito, así que ya usted sabe. Cuando el Señor me llame, pues me queda cerca. Gloria al nombre del Señor. No estoy loco por regresar, ni deseo, ni tengo luchas por eso. Los primeros años sí, pero de eso no voy a hablar ahora, porque alargo este mensaje. Pero Dios me dio una victoria linda y de ahí la obra, hermanos, se extendió por todo el país. Gloria a Dios. Al punto actual que es una obra pujante, es una obra de vanguardia para la gloria de Dios. Cuando Dios llama, Dios respalda. Vuelvo a decir, Dios usa métodos que nosotros no entendemos ni vemos venir por ningún lado y muchas veces nos sorprenden. Como a Gedeón cuando Dios le dijo, con 300 te daré la victoria. Y el ejército contrario eran 135,000 madianitas. ¿Quién va a hacer algo con 300 ante 135,000? Pero Dios es así, hermano. Dios es así. Los métodos de Dios nos confunden a veces, nos sorprenden muchas veces,
pero son los métodos de Dios y hay que seguirlos porque eso es lo correcto. ¿Puede dar gloria al que vive? Y finalmente tenemos la última M, que son las metas. Es decir, ¿qué estoy tratando de lograr? Ya vimos qué me motiva a hacer lo que hago. Ya vimos cuáles son los métodos que debo utilizar. Y ahora, ¿qué es lo que quiero alcanzar? Quiero hacer las cosas para la gloria de Dios, muy bien. ¿Qué quiero alcanzar para la gloria de Dios? Eso también es muy importante y lo digo rápido, gloria al Señor. Porque a veces, hermano, pareciera que la meta de algunas personas es hacia ellos mismos. Promover su propia imagen. Una imagen a veces de éxito. Tengo éxito porque eso repercute hacia mí y lleno mi ego. Eso se llama exitolatría. Y hoy día se da mucho. Hoy en día se menosprecian muchos ministerios porque tal vez no caen dentro del rango de grandes, del éxito. Hay gente que cree que el éxito es tener 4,000 miembros en una iglesia y tener programas de televisión y de radio. Ese es el éxito. Muchas veces el éxito según Dios no es ese. Muchas veces Dios querrá nada más que usted pastoree una iglesia numéricamente pequeña, pero que sea fiel ahí. Pero hay quienes en pos del éxito que abanica su ego, no digo un éxito legítimo, digo el éxito que muchos buscan como meta de su vida para abanicar su ego, para proyectar su imagen. Hay un grupo del G12 que se llama así, que está estableciendo por algunos lugares un sistema de trabajo en las iglesias evangélicas que empieza diciéndole al pastor: ¿qué es mejor, que usted pastoree 50 hermanos o 500 hermanos? Y claro, la mayoría de los pastores de las obras pues son personas que tal vez pues son sencillos, ¿no? O somos. Y de pronto le llegan con que, bueno, de 50 a 500, pues es una cosa que cambia muchas cosas. Cambia la imagen de ese pastor. Si usted pastorea en una esquinita a 25 hermanos, nadie sabe que usted es un pastor. Pero si usted tiene un templo y una iglesia donde caben 1,000 personas, toda la comunidad conoce esa iglesia. Y toda la comunidad conoce a ese pastor. Le da cierto estatus, cierta fama, cierta posición. Ahí va el pastor que pastorea 2,000 personas. Entonces eso lo usa el G12 para decir: se conforma con 50, no, tú puedes ser pastor de 500, hace esto, y abren al mundo todas las puertas y usan un sistema humano, ¿verdad? Según ellos basados en la Biblia, pero es un sistema inventado más que todo por ellos, y poco a poco van convirtiendo la iglesia que antes era la iglesia de Éfeso en una Laodicea, una iglesia mundana, una iglesia que no tiene a Dios como el Kyrios. Pero perfectamente ese es el trato que hizo el diablo con Adán, ¿no? Lo engañó ciertamente, pero la oferta del diablo fue: no vas a ser Adancito, la criaturita, no, tú vas a ser como Dios. Eso fue lo que llenó el ego de Adán y se fue por el camino equivocado. Entonces así puede suceder, hermanos, en aquellos que en lugar de buscar el exaltar y ensalzar a Dios con lo que hacen, con lo que hacemos, quieren proyectar su propia vida y su propio ego y su propia imagen, y eso no cabe en la verdadera obra de Dios. No es salirnos por el atajo que nos convenga, porque seríamos como Aarón, que hace un ídolo para salir del paso.
Ese fue el atajo que el diablo le mostró y por ahí se fue, y todos sabemos que los resultados fueron catastróficos. Por otro lado, hay quienes se adueñan del rebaño, como Diótrefes, que decía: aquí mando yo. Tampoco, esa no es una meta de ningún pastor, controlar la mente a la gente y casi el ser el Señor él. Porque hay pastores que cometen ese error, que ni siquiera se puede casar un joven en la iglesia si no le pide permiso a él. Yo conocí el caso de un pastor que una hermanita de 50 y pico de años lo culpaba de nunca haberse casado. Ella nunca se pudo casar porque, según ella, cuando desde que era joven estaba en la iglesia, el pastor tenía que darle el permiso y no se lo daba, y conocía a algunos pretendientes y él se los espantaba: ese no sirve, ese es un carnal, ese no te va. Y vivía prohibiendo, porque él se había como adueñado de la voluntad de la gente y tenían que tener el aval de él. La pobre hermana, fueron pasando los años y un buen día miró y dijo: oye, 40 y pico ya aquí me dejó el tren, no me voy ni en el cabuz de último. Y cuando llegó el nuevo pastor, ahí estaba ella, la pobrecita solterona con 50 y pico de años. Bueno, si lo hubiera escogido ella, pues el problema es de ella, ¿no? Pero el problema es que fue el pastor el que la aconsejaba de esa manera, y ella vivió una vida solitaria y todavía la vive así. Y le echa la culpa a ese pastor. Y la tiene la culpa. Nosotros no debemos ser así, hermanos. Que una familia tenga que pedirle permiso al pastor para si estudian los hijos o no estudian, o donde estudian y donde no estudian. Deje de meterse en cosas de la familia. Hay pastores que son tan atrevidos. Aquí no debe haber ninguno, por eso yo lo digo con mucha libertad. Pero hay pastores, hermano, que son tan atrevidos. Y no digo esto que en forma física, pero hasta llegan a entrometerse en la alcoba nupcial de una familia. Es una cosa que realmente lo asombra a uno cuando oye cosas así. Llegan a meterse en asuntos matrimoniales, a decirle cómo está bien, cómo está mal, cómo se tiene que vestir. Dejen las cosas como son, hermano. No se meta donde no lo llaman, por favor. Cada familia y cada matrimonio es personal, su relación. Ahora, si usted ve que la esposa sale con los ojos morados o llega con una herida o algo así, pues ahí sí, yo no sé aquí, pero por allá las leyes en eso son muy, pero muy fuertes. Y alguien que ve algo así está obligado a denunciarlo. Pero ese es otro asunto, ¿no? Pero ¿cómo va a meterse usted? Si la esposa quiere irse a dormir con su esposo con un buzo desde aquí hasta acá abajo, ese es el problema de ella, ¿no? Yo diría pobre hombre, ¿no? Pero bueno, porque hay casos y hay casos, ¿ah? Pero usted no debe meterse como se viste allá y que como no. Lo digo porque eso pasa, hermano. Pastor tiene que no proyectar su imagen de hombre que manda y que no. Nosotros hemos sido llamados a servir. Dios nos ha puesto en un lugar donde podemos ejercer la autoridad que Él nos ha dado, pero no un autoritarismo que no nos corresponde, porque también Dios en cada lugar ha dejado una autoridad delegada. Y en un matrimonio la autoridad delegada es el esposo. Ningún otro más. Alabado sea el Señor. Y eso todo pastor tiene que respetarlo. ¿Qué es lo que trata de lograr? Porque puede estar entrando en un terreno muy peligroso. Amén. Todos somos necesarios en la obra. Todos. Dios no
prescinde de ninguno de nosotros. Y voy acercándome al final, pero me gusta traer esta ilustración porque nos hace prácticos en lo que debemos hacer y que Dios espera de nosotros, sea como miembros, sea como pastores, sea como personas que Dios le da un ministerio más amplio. Y acuérdense que el ministerio amplio no significa necesariamente que usted ande sanando a todos los enfermos y a todos los muertos los resucite. Eso es lindo, es hermoso, pero busque usted lo que dice Pablo a los pastores, en tanto en Timoteo como en Tito, y va a encontrar que en ninguna de las cosas que él dice que debe ser un pastor habla de ningún don, solo habla de quién es. Y quién es habla del carácter de la persona. Él no dice el que anhela obispado, o sea, pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el pastor tenga el don de sanidades y tenga el don de profecía y tenga el don de milagros. En ninguna parte lo va a decir. En los requisitos para un obrero no lo dice, pero sí dice el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, no haga, sea irreprensible, marido de una sola mujer, apto para enseñar, sufrido, manso, santo, todas esas cosas que son 20 requisitos. Ninguno de ellos dice que sea una persona que sane y que haga muchos milagros. No, gloria a Dios por los milagros y por las sanidades, pero eso no es un requisito ni califica a un verdadero hombre de Dios. La iglesia se equivoca a veces y hasta menosprecia un ministerio de un pastor sencillo que tiene un fruto ahí de trayectoria y de años, por uno que llegó, hizo un poco de espuma y levantó un poquito de humo y ya, este es el hombre terrible de Dios. Ojalá que viniera aquí de pastor y no este que tenemos. No son sanidades lo que califica a un hombre de Dios, hermano. Es su verdadero carácter. Es decir, lo que la persona es manso, es bueno, porque dice que sea bueno, que sea bondadoso, que tenga longanimidad, que sea manso. Hay pastores que no los han tocado cuando están como el Alka-Seltzer, ¿no? Le ha echado usted hay Alka-Seltzer, ¿verdad? O se echa en el agua y... Bueno, hay pastores que son así. Todos tenemos nuestro carácter y hay que estarlo poniéndole las riendas, porque él se lo quita rapidito, pero hay que volverle a apretar las riendas y ahí va, poco a poco, gloria a Dios. Bueno, la cosa es que una vez se habló de la historia de la diligencia. ¿Saben qué es la diligencia? Un carruaje tirado por caballos, se usaba mucho antes como transporte. Ahí se metía la gente en la diligencia, que era una carreta cerrada, y ahí iban por kilómetros en el oeste. Y entonces, cuando llegó este pasajero, encontró que habían 3 clases de tiquetes. Uno era primera clase, otro era segunda clase y otro era tercera. Y como él tenía recursos y quería ir cómodo, dice, pues yo compro primera clase, ¿no? Porque es más caro. Todavía hoy primera clase en un avión es mucho más caro. Entonces, bueno, él dice, compré y pagué más por primera clase. Pero cuando entra al carruaje, todos los asientos eran iguales. Y vio ahí al de segunda y vio por aquí al lado al de tercera. Y entonces dice, bueno, pero aquí no hay diferencia. Parece que me han engañado. Iba de mal humor porque él dice, yo pagué más que todo el mundo, ellos aquí, y ellos van igual, el de tercera y el de segunda va aquí conmigo igual. Entonces no entiendo, iba malhumorado. El camino empezó por las llanuras del oeste, que son grandes, pero de pronto entraron en la parte de las montañas y había una loma, hermanos, empinada, y ahí el cochero al pie de la loma detuvo el carruaje
y dijo en voz alta: pasajeros de primera clase se quedan en sus asientos como están. Pasajeros de segunda clase, bájense de la carreta y suban la loma a pie. Pasajeros de tercera clase, bájense de la carreta, váyanse atrás y metan el hombro para ayudar a empujar y subir esa loma. Y el hombre dice: ahí es que está la diferencia. Los pasajeros de primera nunca colaboraban en nada, nunca. Estaban siempre que los llevaban así. Esos existen, los pasajeros de primera clase existen. Que si el pastor no los saludó ese domingo, ya están pensando en irse al mundo. Que si están enfermos y no fueron a visitarlos, oye, eso es una blasfemia. Para ellos eso es el acabose. Cualquier errorcito lo ven, cualquier problema lo critican. Nunca meten el hombro. Siempre tendremos pasajeros de primera clase. ¿Hay alguno aquí? Gracias a Dios. Ahora, los de segunda no son tan malos así como los de primera, pero tampoco ayudan. Ellos solo van al lado de los que ayudan y de vez en cuando hasta le dicen: vas bien, sigue adelante.